Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hola. Bueno, veníamos hablando en los 2 episodios anteriores de las pataletas y también habíamos dicho que es un tema que da para mucho, pero lo que decidimos es que no vamos a continuarlo ya, más bien vamos a retomar ese tema por allá como en octubre, porque pues tenemos otros temas ya en la lista, porque también sabemos que no todas las familias tienen que enfrentar la situación de las pataletas y por eso queremos ir cambiando de tema. Y hoy traemos uno que es muy importante, que tiene que ver con las demandas que viven las familias de una persona con autismo, pero no demandas legales, sino las exigencias en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque, pues claro, una familia con un hijo con autismo tiene que asistir a citas, tiene que dedicarle tiempo en la casa, tiene muchas más demandas posiblemente que otras familias. Entonces, claro, esto puede generar agobio y sobrecarga. Entonces, las preguntas que vamos a tratar de resolver son precisamente en relación a ese tema. Si toda la vida gira alrededor del autismo, y es la pregunta que ustedes como familias con autismo se deberían responder, ¿toda mi vida gira alrededor del autismo? La otra pregunta es si esto está bien, si de verdad la vida debería girar todo alrededor del autismo y si es posible incorporar otras actividades personales también haciendo equilibrio con el tiempo que se le dedica al autismo. Precisamente este tema surgió de una pregunta que me hizo una prima de Leonardo el otro día. Ella es muy seguidora del podcast, por cierto, saludos a Liliana, y me dice, ven, o sea que tu vida gira en torno al autismo, porque pues le parece muy interesante el podcast, pero le quedaba como esa inquietud que además me pareció pues una muestra de amor muy linda de parte de ella, hacerme la pregunta, como que entonces 100% tu vida es autismo. Y de ahí fue que le dije a María Elena, esto deberíamos hablarlo, porque pues les voy a contar mi corto momento eterno. Y es que cuando Nicolás tenía 5 años, era, como decía María Elena ahorita, muy demandante. O sea, eran demasiadas cosas las que teníamos que hacer en pos del niño y del autismo. Y empieza a tener como un retroceso, por llamarlo así, porque, por ejemplo, él controló esfínteres como desde el 1 año y medio y teniendo 5 años pierde el control de esfínteres. Además de que venían sucediendo una cantidad de descuadres diferentes. Entonces, como que todo el tiempo estábamos pensando en qué hacer para mejorar su vida o para darle bienestar. Y como que todo empeoraba, porque entonces empezó a tener trastorno de sueño. Además, cuando pierde el control de esfínteres, para mí eso fue como horrible, o sea, como así, o sea, que todo este esfuerzo, todo este tiempo dedicado, tanto sacrificio, no está sirviendo, porque cómo es que está perdiendo el control del esfínteres. Y era muy desesperante porque se orinaba en cualquier parte, en cualquier momento. Entonces nos fuimos acostumbrando por esa época a que cargábamos en el morralito ropa de cambio, porque podía ser que en el supermercado, que en una casa haciendo visita, en fin. También, por ejemplo, en la familia decían ¿cómo así? Entonces hay que dejarlo así. Entonces era muy estresante, yo me empecé a enfermar, era como automático que él se orinaba y a mí me daba muchísimo desaliento y no era capaz como de ir a limpiar, a ayudarle. Y luego finalmente encontramos que se me estaba bajando la presión y que de verdad me estaba enfermando. Entonces, en ese momento, pues fue muy eterno
eso tan maluco, ¿cierto? No, pues tremendo, porque además no fue realmente un corto momento, o sea, me estás hablando de que fue un periodo de tu vida y de la vida de ustedes que fue realmente muy complejo y donde pues entiendo que cuando hablamos de este tema, de si todo gira alrededor del autismo, fue un periodo particularmente difícil donde era casi que imposible no desconectarse pues del autismo de Nicolás. Entonces pues entiendo lo difícil que fue y también que son momentos que muchas familias con seguridad han vivido. Te pregunto, en este momento, que le hemos dicho mucho ya, 15 años más tarde, a los 15 años de Nicolás, ¿toda tu vida gira alrededor del autismo? No, no, y nunca ha girado solamente alrededor del autismo. ¿Qué pasa? Yo diría que se ha distribuido como en diferentes proporciones. Entonces, también, digamos que empezando, pues teníamos que distribuir mucho tiempo en aprender, en entender el diagnóstico, casi como hemos venido llevando la temática de este podcast, que es, ¿cierto? Primero ese ajuste, después entender el TEA. Entonces, eso requiere tiempo. Y a la par, pues el niño está creciendo y estamos criando. Entonces, digamos que el 100% no es autismo, pero en un comienzo, si hay un mayor porcentaje, o si hubo, por lo menos en mi vida personal y en mi familia, un mayor porcentaje dedicado al autismo por todo ese tema del aprendizaje y todo. Además, porque, por ejemplo, en las reuniones sociales, entonces ya había que estar más atentos. No era, o sea, como que la vida no es... no fluye, digamos, como que o sea, no es tan, o sea, a mí no es tan mecánica. O sea, uno como que se va mecanizando, uno va a una fiesta y no sé qué, y, o sea, como que todo fluye normal, pues sin tanto plan. El hecho de haber tenido que empezar a aprender y a organizar diferentes las cosas, sí requiere un tiempo más para eso. Pero sin embargo, yo seguí trabajando, precisamente seguimos yendo a actividades sociales, pues que nos poníamos juiciosos a armar el plan, a generar el tiempo para ir y hacer el dibujito o para imprimir unas visuales o para preparar a Nicolás, ¿cierto? Entonces ahí uno diría es tiempo de autismo, pero también creería yo que es tiempo de crianza, porque pues yo hay veces conversando con papás de niños que no tienen ningún trastorno del neurodesarrollo, pues también tienen que dedicar tiempos a diferentes cosas referentes a la crianza como tal de su hijo. Total, y de hecho la vida escolar es muy exigente. O sea, cuando es bebé es para cualquier familia una exigencia alta, luego el colegio también es una exigencia alta. O sea, sí, tienes razón. Y también hay una carga mental, pienso yo. No sé si se vea más como en la mujer. Alguna vez leía un artículo por ahí que decía que es más como del lado femenino, que aunque digamos yo seguí trabajando y además me encanta mi trabajo y es más como terapéutico también, o sea, no concebiría mi vida sin trabajar, o sea, pienso que he hecho bien la labor en cuanto al autismo se refiere gracias a que tengo esa otra actividad que es el trabajo. Creería que si fuera 100% autismo únicamente, estaría mucho más estresada, incluso la muestra fue ese corto momento eterno que les contaba, cuando se me estaba volviendo la vida en un mayor porcentaje de autismo, ahí me empecé a enfermar, por ejemplo. O sea que la respuesta de si toda tu vida gira alrededor del autismo, la respuesta es no. No, y cada vez menos, porque precisamente, o sea, como que más pequeñito, le estábamos enseñando cosas a Nicolás. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en una reunión familiar donde estábamos preparando una comida y no sé qué? Yo no podía ir a ayudar a preparar la comida porque tenía que estar pendiente del niño, ¿cierto? Yo hay veces pienso o supongo que quizás las demás personas podían decir, ay, pero tan desacomedida, pues, que no ayuda. Pero, claro, había que estarle poniendo cuidado al niño, entonces estar muy pendiente. En cambio, ahora, o sea, en la medida que ha crecido Nicolás y que hemos ido evolucionando y haciendo como tantas cosas de las que les he venido contando y les seguiré contando, ya Nicolás incluso participa en esas cosas, o sea, podemos ir juntos a ayudar a preparar la comida, ¿cierto? Entonces, eso va como haciendo una distribución del tiempo
diferente, pero, o sea, sí, como que los porcentajes se van cambiando. Perfecto. Sin embargo, vale la pena aclarar que, pues, que esas son como mis circunstancias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, siempre he trabajado, hemos seguido asistiendo a reuniones familiares, hay actividades del día a día como el mercado, como pues otras cosas que hacer. Hoy en día, por ejemplo, soy muy atenta a programar espacios con amigas para irnos a conversar, pero entiendo precisamente porque me relaciono con diferentes familias de este mundo del autismo, que hay muchas circunstancias diferentes, depende mucho de dónde se vive, de cuántos son en la familia, o sea, hay muchos temas que hacen que sean circunstancias muy específicas que ya cada uno pues como evalúa, Claro, ¿cierto? o sea, hay familias que en efecto viven circunstancias bastante complejas y que todos quisiéramos tener más posibilidades de ayudarles. Entonces, pues lógicamente no pretendemos en este espacio con lo que nos estás contando resolverle esas necesidades a todas las familias. Sí, entendemos que hay algunas que necesitan ocupar más porcentaje de su tiempo y por épocas de la vida a la persona con autismo. Entonces, pues entiendo que tu paréntesis es ese, o sea, Exacto. es entender que hay familias que viven circunstancias mucho más complejas y que requieren pues también dedicar más tiempo, ¿cierto? Exacto. Y yo te pregunto, ¿es sano que todo en la vida gire alrededor del autismo? Yo creo que sabes mi respuesta. No, no, no. No debería ser así, excepto, como digo, en momentos particulares en donde la persona con autismo nos necesita o necesita a su familia. Pero eso es una cosa y otra cosa es pensar que todo gira. Y lo que tú hablas de una cosa que me llamó mucho la atención y es la carga mental. O sea, una cosa es el tiempo mismo que dedicamos y otra cosa es como esa carga y esa energía mental que se le imprime o que se le impone o que el tiempo pues que se le dedica. Y la respuesta es no. O sea, si una familia empieza a girar todo el tiempo, digamos, a obsesionarse, por decirlo así, aunque a mí la palabra obsesionarse no me gusta, pero a dedicar demasiado tiempo en la búsqueda de lecturas, de documentos, a estar todo el tiempo en grupos, buscando terapias en todas partes, buscando siempre lo último. Claro, todo eso tiene que ver con lo que llamamos el proceso de ajuste, de cómo nos vamos acomodando, de cómo vamos entendiendo y conociendo las necesidades y los apoyos que requiere el hijo. Entiendo que tiene que ver con eso, pero no es bueno, o sea, y entendemos también que al comienzo puede ser como cuando más se haga, pero si eso persiste, hay un riesgo muy grande y es pues, que se genere lo que llamamos el síndrome de cuidador agotado. ¿Y qué es eso? Ve, pues el síndrome de cuidador agotado, ese es un tema pues como muy extenso, pero es básicamente cuando un cuidador ya tiene una sobrecarga a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, que inclusive puede llevar a que se descuide a sí mismo, que se descuide también en su salud, que se descuide en sus propias necesidades por ayudarle a su pariente. Ay, o sea, claro, ahora que me acuerdo, eso fue lo que a mí me dio, porque en esa época que les contaba de esa pérdida del control de esfínteres, como eran, no solo eso, digamos que eso era como lo más horrible, pero había un trastorno de sueño adicional, estaban pasando pues como muchas cosas muy demandantes. Ajá. Ustedes, yo me acuerdo que me ayudaron y me pusieron como tarea que hiciera, o sea, que les llevara evidencia de hacer una actividad diferente al autismo, a la crianza y a mi trabajo, pues, con el que gano el dinero para vivir. Y entré a unas clases de baile. Pero a mí me dio mucha, o sea, yo decía, ¿cómo se les ocurre decirme que me vaya a hacer otra actividad diferente cuando este es el momento en el que más me necesita mi hijo, porque es cuando más despelotado está? Y ustedes pues casi que me lo pusieron como condición y bueno, fue también pues un trabajo como que te gusta, no sé qué. Entonces yo ahí me acordé que me gustaba bailar y que hacía muchos años no bailaba. Entonces entré a unas clases de baile
Y fue súper curioso que, claro, cuando llego yo, como era una cosa que me gustaba mucho y hace años no la practicaba, entro a la primera clase de baile, me divierto muchísimo. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo no pensé ni en autismo ni en nada porque tenía que estar concentrada, era de la instrucción, del paso, del ritmo, en fin. Y cuando regreso a la casa, porque en esa época yo regresaba a la casa a las 6 de la tarde, pero ahí empecé que cada semana, pues un día a la semana, regresaba a las 9 de la noche, porque me iba del trabajo directo para la clase. En esa primera clase que fui, llego yo de la clase como a las 9 de la noche, Nicolás teniendo apenas 5 añitos, y cuando siente que meto la llave para abrir la puerta, empieza a empujar la puerta y a decir, mamá, vete por favor, mamá, vete por favor. Y yo de verdad que esa escena no la voy a olvidar porque para mí fue la manera de él decir, me tenés agobiado. O sea, de pronto yo estaba de verdad dándole tanto porcentaje al autismo que estaba era ya agobiando al niño. Y yo, ay, sí, y a partir de ahí empiezan a suceder cosas muy chéveres porque me dio pues muchísima dificultad, pero entonces empecé a entender que yo no era la que lo tenía que hacer todo, que Leonardo también se podía quedar solo con él, que yo no le tenía que dar instrucciones a Leonardo porque él sabía cómo manejarlo. Pero fue pues, o sea, ese mamá vete por favor, esa primera vez que los dejé solos, fue apenas el comienzo de otro proceso, ¿cierto? Pero me parece pues como muy relevante porque fue como muy claro y pues además muy pronto, yo creo que llevaría 3 o 4 clases y ya Nicolás había recuperado el control de esfínteres y no hicimos nada adicional, o sea, de pronto entonces había como mucha atención y lo que llamamos atención negativa, pues como sobre el tema. O sea, no digamos que eres la culpable, que la culpa hablaremos muy pronto, pero sí había algo de ese estrés tuyo que podía tener que ver con ese comportamiento de él. Yo estoy convencida de eso. O sea, quizás suene absurdo, pero estoy muy convencida porque es que para mí era muy estresante. O sea, cada vez que él se orinaba era horrible y en serio me daba ese desaliento tan tremendo. Y después, o sea, como a la tercera clase de baile, en serio, pues cualquier día no volvió a orinar y listo. Y yo creo que es eso, porque yo me relajé. Te tengo ahí varias preguntas. Una es, como estamos hablando, era del origen de todo eso que fue también cuando te dijimos es importante que vayas a hacer actividades, que te relajes, que pienses en otra cosa y que tu primera sensación fue, pero estas se enloquecieron, como me están recomendando que me vaya. ¿Cuál fue finalmente el resultado sobre ti misma? Esa es una de las preguntas. Ahí que empecé a pensar otra vez en mí. O sea, te digo, bailar ha sido yo creo que mi actividad favorita de la vida. Y a mí se me había olvidado que me gustaba bailar, por ejemplo. Y el que ustedes me hubieran obligado, ustedes no me dijeron váyase a bailar. Fue todo un proceso, pero a vos que te gusta, pero y vos que, o sea, como buscando y yo ni me acordaba. Cuando digo, pues de pronto bailar. Y cuando voy y bailo el primer día, pues yo ya no quería volver a dejar de bailar otra vez. O sea, como que reconocerme nuevamente, reencontrarme, o sea, pensar en mí. Y porque de verdad estaba dejando de pensar en mí. Pero porque creía que es que lo adecuado es pensar primero en el niño. O sea, como pues es que si yo soy la mamá, él tiene que ser primero. Todo el tiempo, o sea, pensar todo el tiempo en él. Bueno, ¿y qué pasó con lo de la enfermedad? O sea, en efecto, entonces también físicamente te empezaste a sentir mejor. Claro, porque pues ya él empezó a controlar esfínteres y empezaron a mejorar muchas cosas que venían descuadradas, que hoy creo que eran quizás a causa de mi estrés. Y adicional, pues estaba haciendo actividad física y mentalmente esa desconectadita, porque lo que te digo, esa carga mental es fuerte. Y esa desconectadita como obligada, porque es que en serio, o sea, si yo no estoy concentrada en el paso, en el ritmo y en las indicaciones del profe, pues la embarro. Entonces como que de verdad me desconectaba y esa despejadita mental, como que vuelve uno y como que refresca y ya cuando vuelve a pensar en todas esas tareas referentes a las cosas malucas del autismo, como que ya
las organiza mejor y todo fluye mejor. Literal, recargar batería. Exacto, exacto. Bueno, entonces, ¿cómo lograr, Amanda, que también lo conversemos para las mamás que te están escuchando, cómo lograr ese equilibrio entre lo que es ese rol de padres, esas demandas adicionales del autismo y lo que son estas necesidades personales? Ay, es que a mí cuando me dicen la palabra equilibrio, ahí me cuestiono un poquito porque sinceramente me parece que es como tan difícil lograr el equilibrio en cualquier ámbito de la vida, que hay veces me cuestiono, ¿el equilibrio existe realmente? Uy, bueno, a ver, digamos que entonces corrijo la palabra porque puedes tener razón, puede sonar a que equilibrio es que tengamos literal el mismo tiempo en cada actividad, o sea, que tengamos, o bien cuando hablamos del equilibrio entre los roles de los dos, papá y mamá, que sea 50% cada uno, o cuando hablamos de necesidades personales, familiares, laborales con el hijo, que sean todas en una misma proporción. No, yo no estoy, entonces cambio la pregunta, no es entonces cómo lograr el equilibrio, sino cómo lograr o cómo has logrado ir incluyendo otras actividades en tu vida para que no todo en tu vida sea autismo. Bueno, ahí yo creo que precisamente el mismo autismo o todo ese entrenamiento, por ejemplo, que en el manejo de agendas, de anticipación y todo lo que es el manejo del autismo, me ha servido para los diferentes roles de la vida, ¿cierto? Entonces hoy en día soy muy consciente y es una labor pues muy consciente, o sea, no es así como que de la nada. Lo que hago de organizar el tiempo, entonces yo tengo mis prioridades, entonces como que tengo mi mapa mental de cuáles son mis prioridades. Entonces mi prioridad es Nicolás, mi prioridad sigue siendo mi hijo con una condición de autismo. Entonces primero mi hijo, entonces lo primero con mi hijo es su bienestar. Su bienestar que trae, por ejemplo, la salud, entonces que si hay que llevarlo a citas médicas, que si hay que hacer ciertos controles, en fin, que creería yo que son actividades de crianza. Ajá. Ahí no es autismo, ¿cierto? Sí. Y él como prioridad en mi vida. Cosas del autismo donde yo sé, ay, mira, le está dando dificultad comunicar esto o está siendo muy inflexible con aquello, entonces ahí ya vendría como en segundo eso. Lo que sigue, digamos, en mis prioridades de vida es pues mi trabajo, que me encanta. Entonces, ¿qué hago? Organizo mi tiempo en mi trabajo de manera que me genere un espacio para mí, que sería o sea, como que primero priorizo, entonces, hijo, trabajo, yo, entonces busco esos espacios que yo pueda, por ejemplo, digamos que afortunadamente dentro de mis circunstancias de vida tengo lo que ahora llaman flexi-horario. Entonces puede ser que yo esté desayunando con una amiga un jueves a las 9 de la mañana, pero que esté haciendo un informe del trabajo un domingo a las 8 de la noche. Ajá. Pero no importa, porque como que no tiene que ser tan estrictos esos tiempos, sino que de acuerdo a esas prioridades lo que trato es de no descuidar que yo me genere ese tiempo de ir al desayuno con la amiga o de hacer esa actividad social o de visitar a mi mamá, ¿cierto? Porque entonces también está la familia, claro. Pues. O sea, te das también, o sea, hablas de prioridades, hablas de darte permisos, ¿sí? Ajá. Y dentro de ese darte permisos tienes que ser flexible. Exacto, exacto. Entonces, la manera en que lo logro es esa, como que tengo claro pues conscientemente mis prioridades y le dedico tiempo a cada cosa. Sin embargo, yo creo que debe haber algo más, porque yo la verdad, o sea, soy muy sincera, yo te veo como muy práctica en muchos aspectos, o sea, también tienes labores como ama de casa, también ayudas a otros padres de familia en ese tema del autismo, o sea, realmente como que tienes habilidad para planear. Pues yo creería que sí, y la he ido, digamos, fortaleciendo en la medida que más actividades tengo, ¿cierto? Entonces lo que hago es como agendar, pues yo tengo mi propia agenda, así como insistimos tanto en el manejo de agendas con los niños, yo tengo mi agenda muy clara, o sea, te digo que yo agendo hasta los almuerzos de la semana que van a hacer, para saber que hay que mercar, dónde hay que comprarlo, ya. O sea, entonces si en esta semana lo que se va a cocinar, por decir algo, es hoy frijoles y mañana arroz, pues ya sé
que eso es lo que debe haber. O, por ejemplo, en las salidas que hago, trato de cuadrar que sean de una vez varias cosas. Ejemplo, Nicolás ahorita la semana pasada tenía cita con el odontólogo y también teníamos pendiente hacerle unas radiografías que necesita, que son de esas actividades que yo digo que considero que son de la crianza y del cuidado normal de cualquier hijo. Entonces, cuadré la cita de las radiografías en un lugar cercano a donde queda el odontólogo y en una hora cercana a la del odontólogo. Y como a Nicolás le encanta almorzar en restaurantes, entonces de una vez para que para él no fuera tan bien que todo es pues pasar del odontólogo a radiografías, como que hagamos el breakcito y almorcemos en restaurante. Entonces también se vuelve paseo, compartimos juntos, salimos de 2 diligencias importantes para la salud y cuando regresamos me concentré a trabajar y él a descansar. Entonces ahí sí sería pues como esa practicidad que decís. Pero también veo que tenés muy claro lo que Nicolás necesita, porque me preguntabas ahora si hay familias que de pronto pueden dedicar demasiado tiempo al autismo y yo te decía, algunas de hecho están yendo a muchos sitios diferentes, a muchos lugares y cada cosa nueva que le mencionan y yo creo que eso también hay que saberlo planear y también tener claro, bueno, a ver hasta dónde tantas cosas diferentes van a tener un buen fin o tenemos que tener claro pues eso de la relación costo-beneficio y ir también como separando, como dejando aquellas que en realidad van a ser pues más benéficas también para él y que le generan también satisfacción. Claro. En vez de estar picando aquí y allá. Claro, que eso también ha sido un ejercicio que con el tiempo hemos ido mejorando Leonardo y yo. Porque, por ejemplo, hace poquito me acordaba que justo por esa época de los 5 años que les contaba el control de esfínteres, el desorden de sueño, lo tuvimos en clase de piano y estuvimos probando unas clases de equitación. Y yo hoy en día digo, Dios mío, o sea, ¿cómo pretendíamos que un niño aprendiera piano cuando no estaba ni durmiendo bien? O sea, lo que tendríamos que haber prestado mucha atención era, pues, o darle prioridad era lo del sueño. Pero como nos han pasado tantos descaches, pues, en todo este camino, pues, claro, ya hemos ido puliendo, entonces sí, cada vez tenemos más claras esas necesidades de él y no necesariamente se las suplimos nosotros. Porque como les he contado en otros episodios, él, por ejemplo, hoy en día, de lunes a jueves, está de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la fundación. Entonces ahí está, teniendo cosas que necesita, o sea, le estamos cubriendo unas necesidades, pero no soy yo o Leonardo directamente los que estamos con él. Entonces ahí también como que nos libera, digamos, un tiempo para poder nosotros hacer las otras actividades. Porque esa es otra, o sea, como esa conciencia de que es que no todo lo que sea referente a Nicolás lo tengo que ejecutar yo. Claro, pero yo creo que logras el equilibrio porque también nos has contado que, por ejemplo, el viernes, si estás muy atenta a acompañarlo que a la clase de natación, que a la de música, o sea que es como buscar pues ese equilibrio combinado con esto que decimos de entender la prioridad. Exacto. Bueno, mira, yo sé que es que uno quisiera ya como ir cerrando y ya te iba a decir que nos compartieras tu pequeño logro gigante, pero tengo una pregunta más. ¿Hasta dónde los profesionales a veces contribuimos a esa sobrecarga? Porque estamos hablando, a veces es difícil combinar el tiempo entre lo personal y las exigencias que trae el niño, pero hasta dónde los profesionales mismos a veces los embarcamos en más cosas. Yo pienso que muchas veces sí los profesionales presionan mucho. En mi caso personal, lo que he llegado a sentir es que de pronto me acuerdo mucho una terapia que le mandaron en algún momento en la EPS, que se llamaba cognitivo-conductual. La profesional decía, mira mamá, tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo como, venga, pero es que él no es fácil, porque es que a él esa actividad no le gusta, entonces yo cómo hago, además no tengo tiempo. Y ella decía, pues como, así lo interpretaba yo, como quien dice, arréglatelas como puedas, pero hazlo. O sea, como cuando un médico da la receta que dice, dele tantos miligramos de yo no sé qué,
y dele una pastillita cada tantas horas, así, o sea, esa es la receta, tienes que hacer esto, esto y esto, y ya. Y en este caso, yo creo que eso genera mucha presión, porque entonces uno es, como sea, lo tengo que hacer, pero no lo sé hacer, y aunque lo intento, no lo logro porque la comunicación con mi hijo no está fluyendo, y cuando lo intento el niño se enoja, entonces yo también me enojo y termina siendo un fracaso. Pero cuando regreso a la siguiente sesión donde la profesional me dice, no lo has hecho, claro, pero es que tienes que hacerlo, entonces eso sí, a mí me parece, esa sería como la única experiencia que recuerdo en mi caso. Pero también conozco otras familias a las que el terapeuta les ha dicho directamente, es que, pues, es que no lo estás haciendo bien, o es que, pues, como más directamente, pues, o más bruscos, ¿cierto? O tienes que dedicarle más tiempo. Esa es otra, como, pues, es que tienes que hacerlo, y no, pero es que son 24 horas del día. Bueno, esa es otra cosa, que hace muchos años yo estuve en una capacitación, pero hace años, antes de ser mamá, sobre el manejo del tiempo. No me acuerdo qué dijeron en esa capacitación, y lo único que se me quedó grabado fue que el profe decía, todos los días tienen 24 horas y cada ser humano es el que determina qué hacer con esas 24 horas, ¿cierto? Pero si esas 24 horas, pues yo tengo una jornada laboral y unas cosas que cumplir, y donde el trabajo, en el caso mío, chévere, que me gusta, pero de todas maneras, yo creo que para la mayoría de las personas es una necesidad trabajar, porque necesitamos dinero para vivir. Claro. Y si muchas de las cosas de mi hijo necesitan dinero para cubrirlas, entonces hay que darle mucha prioridad al trabajo. Y si trabajo en determinados horarios que no me están dando el espacio, no sé, por ejemplo, esas tareas que te digo que decía la profesional, yo podía hacerlas por allá como a las 8 de la noche, cuando el niño ya no está en disposición. Ajá. Entonces no cuadra. Diferente a lo que me encontré con ustedes, que analizaban bien como, bueno, ¿y qué es lo que no te permite hacer tal cosa? Y entonces, ¿quién te puede apoyar? Y me acuerdo que incluso doña Marta, que ya la he mencionado tantas veces acá, que ha sido un gran apoyo siempre, ella estaba muy activa y ella trabajaba pues tiempo completo con nosotros, iba a los talleres con nosotros para aprender ciertas cosas y nos ayudaba a hacer cosas que de pronto nosotros no alcanzábamos. O, por ejemplo, ustedes también nos ayudaban, o sea, primero preguntaban, y me parecía muy chévere que miraban como, bueno, cómo es el entorno, como que analizan muy bien todo lo que está sucediendo alrededor del niño para poder determinar, pues como para dar ese apoyo y decir, listo. Entonces, incluso hubo objetivos que llegaron a decir, no se puede, pues no lo trabajemos entonces todavía. Perfecto. Bueno, yo creo pues que podemos ir cerrando. ¿Qué tal si nos compartes tu pequeño logro gigante? Bueno, yo creería que ahí el pequeño logro gigante, y lo que empezó por ese mamá vete, fue entender que pensar en mi bienestar y que pensar en mí es parte fundamental precisamente para el bienestar de mi hijo. Perfecto, pues entonces sí, yo creo que, difícil sacar conclusiones, pero diría que la principal es que sí es posible lograr que no toda la vida de las familias gire alrededor del autismo, lo cual no significa hacerlo a un lado. Es como entender que hay la posibilidad de pensar en sí mismo. Para lograrlo hay que priorizar, y las prioridades tienen que ver unas con justamente lo que el niño requiere o el hijo requiere, pero también dentro de esas prioridades tiene que estar el propio bienestar. Y no podemos pensar que es o el uno o el otro, sino que cada uno de ustedes tiene una importancia enorme. O sea, ese propio bienestar hay que trabajarlo, hay que forjarlo, y para eso pues hay que saber planear, hay que saber delegar, hay que saber flexibilizarse, ¿sí? Y tener también muy claros esos apoyos, que algunos van a estar también en manos de varias personas para que los puedan implementar. Entonces, pues no sé si estás de acuerdo con esas conclusiones, y si nos despedimos hasta el próximo episodio. Claro que sí, ya nos vemos en el próximo. Listo, chao.